Entonces, el análisis de la oración simple. Lo que vamos a recordar hoy son conceptos muy básicos. Lo primero que necesitamos saber para analizar correctamente una oración. Las dos primeras cosas básicas y esenciales son, por un lado, identificar el sujeto y por otro, el predicado. Esto no sorprende a ninguno porque ya lo hemos visto muchas veces. Entonces, lo primero que tenemos aquí, tipos de sujeto. Recordad que si hay sujeto, porque la oración también puede ser impersonal, pero bueno, esto lo repasaremos en otra clase, los tipos de impersonal, como las de fenómenos meteorológicos, etc. En el caso exclusivamente de que haya sujeto, ya sabéis que el sujeto lo podemos ver o lo podemos deducir. ¿De qué lo deducimos? De las desinencias verbales. Entonces, si el sujeto se ve y aparece, lo llamamos léxico. Recordad, quiere decir que aparece explícitamente. Por ejemplo, en la oración, ella ha venido, el sujeto es ella. Bien. La otra posibilidad, y ya sabéis que esto aparece muchas veces porque en español, bueno, y en la mayoría de las lenguas existe lo que se llama economía del lenguaje, es decir, decirlo máximo con el menor número de palabras posible para ahorrárnoslas. Lo más habitual, como os decía, es que el sujeto no aparezca en la oración. Entonces hablamos de un sujeto gramatical que vosotros lo conocéis más por omitido, es decir, no se ve, lo deducimos. ¿Por qué se llama gramatical? Porque precisamente debemos deducirlo de las desinencias verbales. En este caso, en el ejemplo, ha venido, yo sé, viendo el verbo, que este ha venido es una tercera persona del singular, con lo cual deduzco y diré que el sujeto omitido es él o ella. O sea que lo primero que tenemos que ver en una oración es determinar si hay sujeto. Si no lo hay, pues evidentemente estaremos ante una impersonal, pero si lo hay, o lo marcamos en su tipo de sintagma, o bien decimos que está omitido y deducimos por el verbo cuál es. Eso la primera parte. La segunda es el tipo de predicado, que esto también nos suena porque lo hemos repetido 1000 veces. El predicado puede ser nominal o verbal. La única diferencia, como todos sabéis, está en el tipo de verbo. Si hablamos del predicado nominal, que recordad que identificaremos como PN, estaremos ante un verbo copulativo, el verbo ser, estar o parecer. Como en la oración, las personas son generosas, ¿vale? Esto irá asociado a lo que llamaremos atributo, pero bueno, eso también lo repasaremos en los complementos verbales en otra clase. Y aquí tendremos que recordar también próximamente, aunque deberíais ya saberlo, la novedad del atributo locativo que comentábamos en las fotocopias que os di. Ahora, un inciso, es importante que para este tema en las próximas clases recuperéis las fotocopias, las de cómo analizar una oración simple y todos los tipos de complemento con las anotaciones y novedades de la sintaxis en Aragón que os dije. Entonces, recapitulando, los tipos de predicado pueden ser nominal, si el verbo es copulativo, ser, estar o parecer, como en las personas son generosas, o puede ser predicado verbal, que es la mayor parte de las veces, ¿vale? Cualquier otro verbo, los que llamamos verbos predicativos, que son todos, menos ser, estar o parecer, y en otros cursos ya veremos que hay otros verbos que pueden también funcionar a veces como copulativos, los llamados semicopulativos, pero de eso nos olvidamos ahora. Nos interesa distinguir en ser, estar o parecer predicado nominal y el resto de verbos predicado verbal, como en el ejemplo, los médicos trabajan mucho. En este caso, el verbo trabajar es un verbo predicativo. Con estas dos ideas tengo la base para analizar una oración. Ahora, para seguir analizándola, lo siguiente que debemos recordar son todos los tipos de sintagmas que hay, que ya sabéis todos que son 5. Os he puesto un recordatorio también en la pizarra con los 5 tipos, cuál es el núcleo de cada uno de ellos en cada caso, y por último, y más importante para lo que nos interesa a partir de ahora, que es el análisis completo y detallado de toda la oración, cuál es la estructura sintáctica de cada uno de estos sintagmas, ¿vale? Entre paréntesis, para cuando lo copiéis en el cuaderno o lo miréis, quiere decir que ese complemento o esa función puede aparecer o no. O sea, lo que está claro es que el núcleo es obligatorio, pero que los otros elementos que aparecen a la izquierda y a la derecha del núcleo, es decir, delante y detrás del núcleo, entre paréntesis, quiere decir que los podemos encontrar en las oraciones o puede ser que no los encontremos. Entonces, el sintagma nominal.
El núcleo, normalmente un sustantivo, también podría ser un pronombre. Hablamos de un sustantivo o equivalente. La estructura, pues el núcleo, como os decía, es obligatorio, pero puede tener un determinante por delante y unos complementos por detrás, que suele ser un complemento del nombre. Por ejemplo, la casa azul. Evidentemente la casa es el determinante, perdón, la es el determinante, casa es el núcleo y azul es el complemento del nombre o adyacente. Según qué profesores hayáis tenido, lo llamarán de una manera o de otra. Eso que está sonando es la comida del gato. El segundo sintagma es el sintagma verbal, el que está relacionado con estos tipos de predicado que acabamos de repasar, ¿vale? Entonces, el núcleo del sintagma verbal, evidentemente, es un verbo. Recordad también que el núcleo puede ser una perífrasis verbal, que es cuando dos verbos van unidos, uno en forma personal y otro en forma no personal, es decir, infinitivo, gerundio y participio, pero que funcionan como un todo. Es decir, si yo me encuentro va a llover mañana, ese va a llover funciona como el núcleo de esa oración. La estructura del predicado verbal siempre es un núcleo seguido de unos complementos, los que llamamos complementos verbales. Complemento directo, indirecto, circunstancial, ¿vale? Todos los que conocemos y tenemos en la lista. De obligada aparición es el verbo, que es el núcleo, y luego pues puede ir acompañado pues por eso, por un complemento directo, por una circunstancia de tiempo, de lugar, de modo. En este caso, fui a la farmacia, ¿vale? A la farmacia es una información de lugar que puedo añadir o puedo decir fui por la mañana, ¿vale? Pero esas informaciones no son obligatorias, de tal manera que el núcleo del sintagma verbal es el verbo. En tercer lugar tenemos el sintagma adjetival. El sintagma adjetival, como todo el mundo supone y ya sabemos, está formado por un núcleo que es un adjetivo. ¿Qué sucede? Y esto es importante, que ese adjetivo puede ir acompañado por delante y por detrás, ¿vale? Si lleva algo delante no hablamos de determinante, como en el caso de los sustantivos, hablamos de un modificador. Estos modificadores o cuantificadores suelen ser los adverbios. Entonces, ese modificador de alguna manera está determinando, entendedme la palabra, al núcleo, y detrás pueden también ir unos complementos. Esos complementos serán complementos del adjetivo, que tenéis todos tendencia a todo lo que veis detrás decir siempre complemento del nombre. Recordad que no, que puede haber complemento del nombre, complemento del adjetivo y complemento del adverbio en el caso del sintagma adverbial, ¿vale? Entonces hay que estar muy atentos siempre a cuál es el núcleo. En este caso, si yo os he puesto ancha, ancha es un adjetivo. Yo lo puedo modificar o cuantificar por delante, en este caso le he puesto el adverbio muy, y también lo puedo precisar por detrás, en este caso, muy ancha de cadera. El núcleo es ancha, yo lo modifico con el adverbio cuantificador muy y preciso ancha de qué, pues estoy diciendo de cadera, y ese sería el complemento, y sería un complemento del adjetivo, porque el núcleo es un adjetivo, ¿vale? Entonces esto es un complemento del adjetivo. Y el de arriba, evidentemente, era un complemento del nombre. Muy similar, lo mismo sucede con el sintagma adverbial, son idénticos. La única diferencia es que en el caso del adjetivo el núcleo es un adjetivo y que en el caso del adverbial pues el núcleo es un adverbio. Entonces, ¿qué tengo que saber del adverbial? Pues que el núcleo va a ser un adverbio. Y lo mismo que sucedía anteriormente, que lo puedo modificar y cuantificar por delante y complementar por detrás. ¿Qué hago entonces? Si yo tengo el adverbio lejos, puedo decir bastante lejos, muy lejos, ¿vale? Moderadamente lejos, o sea, puedo modificarlo por delante y lo mismo, puedo precisarlo por detrás con un complemento, como en este caso, bastante lejos de casa. Este de casa sería el complemento, pero un complemento adverbial, ¿vale? Adverbial, porque lejos es un adverbio y entonces, como es el núcleo y es un adverbio, tiene que ser complemento del adverbio. Una vez más, ¿cómo diferenciar entre un sintagma adjetival y un sintagma adverbial? Que a veces confundís los adjetivos y los adverbios. Los adjetivos son palabras variables que pueden cambiar en género y número, a veces solo en una de las cosas, pero van a variar en una, ¿vale? Sin embargo, el sintagma adverbial siempre se mantiene de la misma manera el adverbio, es una palabra invariable, de tal forma
que yo puedo decir muy ancha de cadera, ¿vale? Pero puedo decir que un pantalón es muy ancho de cintura. Si ancha puede modificarse a ancho, anchos, anchas. Eso quiere decir que estamos ante un adjetivo. Sin embargo, lejos, cerca, cualquier adverbio que utilicemos va a ser... Aquí está Luna, os la presento a todos también. Si yo digo lejos, perdonad, si yo digo lejos, cerca, cualquier adverbio que utilice, ¿vale? Rápido, despacio, no voy a poder cambiar ni el género ni el número, con lo cual no voy a tener ningún tipo de confusión entre el adjetivo y el adverbio. ¿De acuerdo? Y por último, el sintagma preposicional, que lo he puesto aquí separado por un lado porque no me cabía y por otro porque quiero siempre que prestéis especial atención a él. Porque como os dije cuando estudiamos la fotocopia de los complementos verbales, este no se analiza igual que hace 2 años. Entonces vuestros profesores os habrán dicho siempre, ya que he puesto un ojo bien grande y bien tachado, enlace y término, que antes el sintagma preposicional se analizaba diciendo que la preposición era el enlace y que lo que iba detrás era el término. Eso ya no existe, y no existe solo en Aragón y en poquitos lugares de España más. Por eso, ojo, cuidado cuando busquéis información por internet, porque no vais a encontrar estos contenidos actualizados en todas las webs. Ahora, y mucho más fácil para vosotros, como os dije en clase, el núcleo va a ser una preposición, con lo cual maravilloso. El núcleo de un sintagma nominal es un sustantivo, el de un verbal es un verbo, el de un adjetival es un adjetivo y el de un adverbial es un adverbio. Con lo cual, deducimos, aunque no tengamos ni idea de lo que estamos hablando, que el sintagma preposicional tiene que tener como núcleo una preposición. Con lo cual, si no sabemos los nombres, sabemos cuál es el núcleo siempre del sintagma. Bien. ¿Cuál es la estructura entonces? Pues un núcleo más un complemento de la preposición. En este caso no he puesto entre paréntesis el complemento de la preposición porque recordad que una preposición no puede ir sola. Entonces, necesariamente la preposición va a tener que ir acompañada siempre de un complemento. No es opcional que aparezca, ¿vale? Sino que obligatoriamente va a aparecer el núcleo y el complemento de la preposición. Por ejemplo, de la ciudad, en el que de sería evidentemente el núcleo y la ciudad el complemento de la preposición, ¿vale? Esos complementos de la preposición ya sabéis que suelen ser sintagmas nominales. Con esto tengo toda la teoría del tipo de sujeto, predicado y repaso de los sintagmas preposicionales que necesitáis para seguir adelante en el análisis. En la próxima clase repasaremos un poquito de manera muy breve, porque ya lo hemos visto en clase, los complementos y nos pondremos a analizar.